hojas de ruta que pueden consultar, después si quieren las ponemos, porque el otro día estuvimos con los compañeros viendo también estas relaciones entre el poeta y el príncipe. Me valgo de un título de una obra de Marchiesi que existe en el instituto, que es justamente esto, ¿no? El poeta y el príncipe. Hola, ¿cómo te va? Esta relación tan peculiar que existía entre Ovidio y Augusto, ¿no? Que ahí ustedes en esta hoja de ruta la pueden ver a partir de una cantidad de conceptos de Williams, que es uno de los que trabaja en estos geniales companions que ustedes se pueden bajar. Yo el otro día les puse en el pizarrón de quiénes eran estos companions. Igualmente ahí, en esa hoja de ruta figuran, ¿no es cierto? Peter Knox, Philip Hardy y Wayne Boyd, que son los tres que editan esos compañeros. Porque hay otro punto que yo agregué en esa hoja de ruta que también la señala acá Eleonora, que es la cuestión de lo que decía también decía el otro día, el carácter polimórfico que tiene las metamorfosis desde la perspectiva de los géneros literarios. Porque uno dice, esto es una épica, y como épica tiene poco, si nosotros vamos a la cuestión de una épica tradicional, de una épica homérica, podríamos decir. Entonces, en este librito Eleonora también señala toda esta cuestión que hace al carácter polimórfico de las metamorfosis, que habla también de esta cuestión de la hibridez, concepto que yo ya se lo dije, no comparto demasiado, no estoy de acuerdo que esto sea un híbrido desde el punto de vista del género, porque si hay algo que uno tiene que, o que uno verifica que está en permanente transformación, es la cuestión de los géneros literarios. Y entonces en las metamorfosis, por un lado sí encontramos cuestiones que hacen a la épica, sobre todo la última péntada, es decir, el último grupo de los 5 libros finales, donde aparece la pequeña Eneida, la mini Eneida, la Tebaida, yo creo que está ahí también, las relaciones entre lo legendario y lo histórico. Entonces, ahí reaparece, sí, la Eneida. Que algunos quieren ver en Metamorfosis la anti-Eneida, pero bueno, lo épico estaría ahí. Pero hay otros géneros, por ejemplo, la tragedia. Y sobre todo en el segundo libro, cuando se trabaja, y en este librito, bueno, y Eleonora lo trabajó particularmente, que es las figuras de todos aquellos que componen el linaje de Cadmo, ¿sí? Entonces esto nos lleva a la tragedia sofoclia y sobre todo como dice tanto Eleonora como yo creo que es la Kid, que se escribe así, K-E-I-T-H, una gran filóloga, que ustedes alguna vez me han escuchado que yo he mencionado, sobre todo porque ella habla de la cuestión de la masculinidad de la ética, ¿no? Entonces Alison Keith habla sobre la pluralidad de géneros literarios. Y también lo retoma esto Eleonora. La influencia de Eurípides en relación con el resto de lo trágico, ¿no? Es cierto que el linaje de Cadmo lo ha trabajado fundamentalmente, sí, Sófocles a través del Edipo, pero uno puede verlo también en las vacantes de Eurípides, ¿no es cierto? Que allí aparece tanto Cadmo como Tiresias, como Penteo, obviamente, la figura de estas mujeres que se van a terminar convirtiendo en las vacantes que terminan con ese famosísimo espasmos contra Penteo. Bueno, esto es algo que Ovidio retoma para las metamorfosis.
y sobre todo el trabajo que hace Ovidio, si mal no recuerdo, es en el tercero, sobre Tiresias, si mal no recuerdo, sobre Tiresias, ¿no? El personaje de Tiresias. Después hay otros géneros, bueno, ni qué decir, la figura de Medea, ¿no? La influencia de la Medea Euripidia, que aparece trabajada por Ovidio, y como ya les decía, en 3 obras diferentes aparece la Medea desde la perspectiva ovidiana, ¿no es cierto? Sobre todo, bueno, supuestamente hay una tragedia perdida, que yo creo que se mencionaron en una de las clases, una tragedia perdida de Ovidio que es sobre Medea. Después, por ejemplo, lamentos fúnebres aparecen en las Metamorfosis como género, es decir, lo que es el género epigramático, lo que se relaciona con los epitafios, con los textos votivos, ¿no es cierto? Esto aparece, por ejemplo, en el episodio de Faetón, que está, piensen ustedes que son 250 relatos los que encontramos inmersos en esta obra ingente como es Metamorfosis. Y por supuesto lo erótico y lo lírico, ¿no? Lo erótico, que ya lo tenemos prácticamente muy cercano en este primer libro, que es la persecución de Apolo con respecto a la ninfa Dafne, que va a terminar con la aparición del laurel, ¿no es cierto? Y por supuesto, que ya lo hemos comentado, y acá vamos a retomar esto donde estábamos, que es la importancia de la literatura hesiódica, ¿no? Si esto es, ¿no?, un texto de carácter didáctico, un texto de carácter filosófico, científico, y por supuesto, siempre ahí la figura lucreciana, ¿no? Infaltable, y lo vamos a ver muy cercanamente de esto donde estábamos el otro día. Bueno, estábamos acá, ¿no? Ya habíamos dicho, habíamos analizado estos versos, y estábamos en una controversia el otro día con Edgar acerca de si unus es el predicativo o es el sujeto. ¿No? Yo estuve buscando sobre este unus, ¿no? Me fui sobre todo a Baños, en la sintaxis de Baños, y por supuesto que sobre los numerales no dice mucho, Dice una cosa, por ejemplo, Ernú, en su sintaxis, que se juega, ¿no?, mucho más allá de la cuestión adjetiva, hablando de que unus ya en Plauto hasta tiene un carácter cercano a lo que es en nuestra lengua un artículo indefinido, ¿no? Y pone el ejemplo de cómo en Plauto unus casi podemos interpretarlo como un artículo indefinido. Entonces a mí se me ocurría, y teniendo la presencia de este era como anticipado, no anticipado del todo, que uno podría decir, existía un único rostro, ¿no?, de la naturaleza. Nada, es una posibilidad que tiro. Sin embargo, en Baños, él insiste en la cuestión de lo pronominal, por ejemplo, y entonces deja como abierto la posibilidad de que se podría pasar como un sustantivo, ¿no es cierto? Pero bueno, está abierto, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un verbo copulativo donde las categorías del sujeto y del predicativo desde esa perspectiva son bastante lábiles, ¿no? Creo que lo que sí destaca Baños, que a mí era algo que yo lo había señalado el otro día, es el carácter contractivo que tiene el unus frente, por ejemplo, con este sentido de único, ¿no?, un carácter contractivo, en este caso con ese toto que está marcado después, ¿no es cierto? Ambos indefinidos, sobre todo esta idea de totus
que de ahí viene nuestro todo, sin lugar a dudas, marcando la unidad frente a una totalidad indefinida, ¿no? Por supuesto que no olvidemos que vultus es un sustantivo de cuarta declinación, que es masculino, por eso también uno podría decir, distinguir este carácter de adjetivo que tiene uno, por lo cual le daríamos la derecha a Edgar diciendo y sí, desde esa perspectiva es un adjetivo y en consecuencia tiene que ser predicativo. Pero bueno, con Ovidio uno tiene que manejar estas posibilidades, estas múltiples posibilidades. Lo que sí es interesante esto, ¿no? Lo único frente a la totalidad, el hecho de que la palabra natura, que yo se las he destacado porque nos lleva evidentemente a Lucrecio, y además está en el centro del hexámetro, en el centro exacto del hexámetro. Y luego, sí, habíamos avanzado en el siguiente verso, ¿no? Donde nos encontrábamos, ¿no es cierto?, con esta relativa, que tiene como antecedente, puede ser tanto unus como vultus. Quizás si consideramos que unus definitivamente es un adjetivo, el antecedente es vultus, por eso no olvidemos el carácter de masculino que tiene ese sustantivo, y por lo tanto esta no es más que una relativa atributiva, ¿no es cierto?, especificativa, acerca de qué es ese rostro, ¿no? ¿Qué características tiene? Por supuesto, y ahí aparece la palabra caos, ¿no? Que yo también destaqué lo verde, ¿no es cierto?, por el hecho de que nos lleva a textos, a voces, ¿no?, a intertextualidades posibles, y esta palabra aparece en Hesíodo, ¿no? Y así es como comienza su cosmogonía. Y aparte hay una serie de cosas que yo les puse en los comentarios tomados de esta obra de Leigh Fandam, que es del 2004, y que, bueno, yo traduje prácticamente lo que ella pone acerca del sentido de caos. Lo que sí, medio tendría que haber puesto otra cosa un poco más distintiva. Esta O está en selectito, y está en selectito la O de Toto arriba. ¿Por qué? Porque ahora cuando hagamos la métrica vamos a ver que a donde cae la cesura, ese ictus aparece exactamente en la misma vocal. Aparece en la misma vocal, en el mismo tipo de vocal. Bueno, hasta ahí habíamos llegado a la origen. Fíjense que después aparecen, bueno, así lo han determinado los editores, esos dos puntos. Y lo que vamos a encontrar, ¿no? Bueno, la palabra caos, destaco, y ustedes lo tienen ahí, por supuesto, es un neutro, es un sustantivo neutro, por lo cual eso no deja de ser acusativo, y ese acusativo funciona como un predicativo objetivo, ¿no es cierto? Quem es el objeto directo, al que llamaron caos, ¿sí? Bien. Después de esos dos puntos comienza, ¿no?, podríamos decir otra cláusula, ¿no?, otra coordinada, porque si bien va a especificar cómo entiende este caos, qué es este caos, observen ustedes en qué caso están los sustantivos que encontramos después. ¿Qué les parece? Nominativo. Está en el nominativo. ¿Se puede pensar en una posición? Sí, podría llegar a ser una aposición. Podría ser una aposición. O bien podría ser otra, digamos que juxtapuesta, ¿no? En realidad es una aclaración, porque tras esos dos puntos
Lo que pasa es que es una posición con respecto a vultus, ¿no? Claro. Es una posición con respecto a vultus, no con respecto a caos, si lo pensamos de esa manera. Y si no, lo pensamos como otra, como si dijera, bueno, dos puntos, punto y coma, ¿no? Y lo que nosotros podríamos también reponer es un zoom que no está. Eso podría ser. Yo en mi traducción lo he pensado como relacionado, digamos, como una posición, como una especificación con respecto a ese vultus. Pero que en realidad es caos lo que está especificando, ¿no? Fíjense que yo lo que estuve marcando, que era un poco lo que habíamos visto, lo último que dijimos el otro día, es esto de los elementos, no sé, que tienen cierto carácter negativo, ¿no? Fíjense esto de indi, ¿no? Que da la idea de lo confuso, de lo que no se puede discernir, ¿sí? Por eso en la traducción yo puse tanto confusa como desordenada, ¿no? La idea de mole, por supuesto ese es un sustantivo que da la idea de la indeterminación, ¿no? Y después tenemos otros elementos negativos, como nec, nisi, el elemento negativo que está representado a través de la preposición in, que implica lo contrario, frente a congesta. Miren ustedes el trabajo que hace con indigesta y congesta, que además yo la destaqué en verde porque es una palabra que aparece en muchísimas ocasiones en Lucrecio, ¿no? Es otra de las palabras lucrecianas, podríamos decir, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Si lo vamos a ver como una posición, ¿cuál es el núcleo de todo esto? Moles, que está a su vez modificado por tanto rudis como este otro adjetivo, por supuesto con este que enclítico, y tendríamos otro núcleo después, al mismo tiempo que moles, que es absolutamente lo indeterminado. ¿Qué les parece? Pondus es otro nominativo, que es un neutro, pondus ponderis, ¿no es cierto? Pero hay otro núcleo. Quicquam, ¿sí? Que es, fíjense ustedes que es un pronombre indefinido. Es un pronombre indefinido. Quisquam y quidquam o quicquam, ¿sí? ¿Y por qué está negado? Porque sería y no algo. Y no algo. En consecuencia, ne quicquam es nada. Y nada. Y no algo, ¿no? Sino peso. Inerte. Y puse otras posibilidades conforme a lo que daba el diccionario. Habría que ver si pondus lo podemos simplemente poner como peso. Evidentemente da la idea de algo que está ahí, que tiene una masa, es una masa, es materia, ¿sí? Sin ningún tipo de determinación. Y fíjense que acá tenemos otro enclítico, le voy a poner igualmente acá lo que vamos a encontrarnos es con una serie de cosas, esta que habíamos hablado el otro día, todas estas cositas que yo les agregué con respecto al sentido de caos, tal como lo señala Ellen Fandam. Después este adjetivo indigestus, probablemente de este verbo digero,
¿sí? Fíjense que el supino de digero es directum, ¿no es cierto? Ovidio es el primero que usa este adjetivo indigestus, que acá dice indigesta, como está modificando atributivamente esta mole, ¿no? Seguido, fíjense por quiénes, por Séneca, Plinio el Viejo y Estacio. No nos olvidemos que Séneca tiene obra desde el punto de vista relacionado con las cuestiones naturales. Tiene una que se llama así, justamente. Esto, digamos, que viene a cuento de su carácter de filósofo estoico, ¿no es cierto? Que no deja de serlo nunca. Sabemos que Plinio el Viejo es el que tiene la famosa Naturalis Historia, que es quizás el primer modelo de enciclopedia que podemos contar en la antigüedad. Y bueno, y Estacio, tendríamos que ver en cuál obra está. Bueno, dice, Ovidio combina en la apertura de su poema, dice Fandan, la tríada homérica de tierra, mar y cielo, con el caos hesiódico, combinándolo con el espacio lucreciano, en el que una masa sin cocción, por eso yo estoy traduciendo directamente lo que dice Fandan, por eso esto de este peso crudo, que es la idea también de lo inerte, ¿sí? Nosotros vulgarmente decimos inerte. Sin cocción se constituye a partir de las semillas de las cosas. Ya van a aparecer los átomos también en Ovidio. Los átomos desde la perspectiva lucreciana, es decir, los semina, ¿no? Bueno, y este adjetivo, nada, miren, ténganlo en cuenta, ¿no? Este iners inertis, el ablativo puede ser tanto en i como en e, con lo cual quiere decir que, cuidado, atención con estos adjetivos de segunda clase que tienen un nominativo para los tres géneros, porque son los que se comportan un poco más confusamente en la tercera declinación, en adjetivos de segunda clase, por el hecho de que estos adjetivos pueden comportarse con rasgos propios de tema en i o de tema consonántico. Por eso les aclaré de de iners inertis. ¿Por qué se los aclaro? Porque, por ejemplo, este fue tema de un concurso en el que yo participé como jurado en Mar del Plata. Adjetivos de segunda clase de una única terminación en el nominativo, que tenían estas peculiaridades. Así que la tercera declinación siempre es motivo de concurso, da para mucho. Y bueno, nada, desde el punto de vista semántico, contrario a la acción, porque ¿qué es iners? ¿No? Uno tendría que pensar qué es lo inerte, aquello que no tiene arte, aquello que no tiene regla, porque ese es el sentido del arte, aquello que no tiene tecne, ¿no? Que no tiene regla, que no tiene norma. Contrario a la acción, flácido, sin fuerza, sin potencia, rudo, y etcétera, No se imaginan ustedes las posibilidades. Y bueno, nada, ahora nos vamos a encontrar, bueno, logré llegar hasta ese con que está acá, donde es evidentemente un adjetivo participial que viene del verbo congero. Pero lo más interesante es que también teníamos, miren los dos compuestos de gero con los que está trabajando Ovidio acá, ¿sí? Dos compuestos del verbo gero. Bueno, ¿cómo traducimos ese congesta? Así, apiladas, acumuladas. ¿De dónde viene esto? Vamos a mirarlo arriba. Volvamos. ¿No? Una pregunta.
Sí. También el sintáctico sería el nisi con dos signos. Nada, vos fíjate que es como si fuera... Una cosa separativa de Sí. Sino esto, ¿no? Ese nisi es simplemente una conjunción, casi podríamos decir. Es una conjunción adversativa. Es una conjunción adversativa, por eso decimos que ese quicquam es un núcleo y pondus también, ¿no? Y acá lo tienen, gente. Yo lo puse primero, ese congesta. Piensen que es esto congesta, apiladas, acumuladas. Le dije que congesta es una palabra lucreciana. Es una palabra lucreciana. ¿Y dónde están? Nada más ni nada menos. ¿Cómo recurre a Lucrecio? Es decir, nada más ni nada menos que Seneca Rerum. Y cuidado, que este discordia no es el sustantivo discordia, sino que es un adjetivo. Es un adjetivo de segunda clase de una única terminación en el nominativo. Discors, discordis. Discors, discordis. Que yo les marqué también, de nuevo, el elemento negativo, podríamos decir, ¿no? Que diferencia de lo que sería un orden, una idea de definición, que acá hemos encontrado acumuladas una cantidad de elementos negativos. Como si fuera poco, tenemos el adverbio non, que está modificando a bene, que es otro adverbio. Y por supuesto que esta frase adverbial no pone male porque no le conviene desde el punto de vista de la métrica, pero sí viene acumulando una cantidad de palabras en donde aparece lo negativo. Ya lo vamos a ver a su vez reafirmado en el exámetro siguiente con nullus. Miren ustedes toda la cantidad de elementos en donde aparece la idea de lo no existente, de la no presencia, ¿no? A través de conjunciones, a través de adverbios, a través de preverbios, o preverbos, mejor dicho. Márquenlo porque esto forma parte de este trabajo manierista que hace Ovidio. Ovidio es un manierista. Entonces dice, apiladas, acumuladas, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de esas dos. Las discordantes, semillas de las cosas no bien unidas. Por supuesto que la palabra, esta yunta, que por supuesto es otro adjetivo participial, yo lo puse en verde porque también aparece en Lucrecio. ¿Se imaginan ustedes que el primer libro de Lucrecio aparece toda su teoría acerca de no tanto cómo se mueven los átomos, sino la existencia de los átomos, que se llama primordia, semina, semina rerum, obviamente, prima, ¿no? Tiene varias formas de mencionarlos. Y es en el libro segundo donde trabaja fundamentalmente con el movimiento de los átomos y sobre todo con la conformación de la materia. Entonces, este verso
más ese conquista que tenemos hacia arriba, es una matriz lucreciana. Y acá yo les marqué, también para que lo vean, qué pasa con estos finales iguales, ¿no es cierto? Iuntarum rebus. Ojo que discordia es otro adjetivo que aparece en Lucrecio, ¿eh? Ven, acá le puse, ¿no es cierto?, qué pasa con ese iuntarum que viene de este adjetivo participial de iungo, ¿no? Iungere, iunci, iuntum. Este adjetivo discors, discordis, para que ustedes lo tengan, ¿sí? Que era un poco lo que estábamos recordando. Bueno, ¿alguna duda? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? También ustedes podrían pensar, como ya les decía, que esto es otra proposición o suboración, podríamos decir, tras esos dos puntos, y pensar, por supuesto, en un predicado no verbal nominal. Esto no deja de ser muy común en latín, por cierto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer la métrica para que veamos si verdaderamente se produce esto de los finales iguales en el momento en que caen las cesuras. Sí, cómo no. La vía atributiva que vimos Sí. en termina Sí. en el punto, o sea, la No, posición está dentro, termina en caos. termina en caos. Okay. Por eso la disyunción que tomamos en cuanto a las dos posibilidades que podemos analizar esto. Un poco, como también decía Martina, lo pensamos como una posición a partir de ese Brutus, con lo cual si lo pensamos como una posición sería, bueno, dentro de ese sujeto, ¿no? O bien lo pensamos como otra suboración, con un predicado no verbal nominal. Creo que este verso 5 lo habíamos hecho, ¿no? Ante mare terras et quod te omnia capum, ¿sí? Creo que lo habíamos hecho. El siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero veamos dónde cae la cesura, ¿no es cierto? Como un marcador, si no saco el que yo tengo. Es azulcito. Entonces, unus erat toto, ¿sí? Naturae vultus in orbe. Es interesantísimo, ¿no es cierto?, el hecho de que es casi como de los tantos modelos de hexámetro con los que nos encontramos, ¿no es cierto? Abre con un dáctilo, el penúltimo dáctilo, todo en el medio espondeos y por supuesto el último es incompleto. Entonces, unus erat toto, ¿sí? Naturae vultus in orbe. Y vayamos al siguiente. A ver, otra gente. Esperen que agarre esto. Tiene que ser rápido. Después vamos a preguntar a ver alguna otra cosa por la cual, a ver si ustedes dudan. A ver si entendieron la traducción que hice, sobre todo por ese eodem, ¿no? Ven que yo puse, y en ese mismo lugar, ¿no? Sí, y allí mismo, Idem en narrativa. claro, es decir, pero no olvidemos que es idem
Eadem, idem, no digan eadem, porque si digo eadem es ablativo. ¿Sí? Ojo, idem, eadem, idem. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién se atreve acá? No es difícil. Recuerden que ese dixere es la segunda forma de la tercera persona del plural del pretérito perfecto que yo se lo pongo abajo. Entonces esa E es larga. ¿Sí? A ver. Es claro, es la otra de dixero. Buen dixere caos. Bien, bien. Rudis indigesta pulmones. Cuidado, Bueno, dixere caos. Y miren, si ustedes miran por lo anterior, ¿dónde está la cesura? Eno. ¿No es cierto? El anterior es eno. Es impactante eso, ¿sí? Y ahora, rudis in diges tacuemoles. Cuidado acá, Cambia totalmente el ritmo. Esto es una de las cosas que ustedes tienen que advertir. Como en muchas ocasiones el ritmo del examen está limitado por la censura. ¿Sí? Quel dixere caos. Rudis in diges tacuemoles. Hagan de cuenta que no está este número 11, ¿no es cierto? ¿Sí? Este es nominativo. Está concordando con moles. Esto es nominativo. ¿No es cierto? Es un adjetivo de segunda clase. El nominativo es breve. ¿Sí? Esta está trabada. Por eso es larga, ¿sí? Y esta también. Esto viene de dis. No se olviden, acá lo que tenemos son dos prefijos diferentes. Dos prefijos diferentes. Piensen que la base de este verbo es definitivamente la palabra primitiva. Primitiva está por ahí nomás, porque la O es un sufijo, obviamente. Es gero. Aunque podríamos encontrar indi también, pero a su vez lo podemos subdividir. Entonces, esto es largo, esto está trabado, como esto es nominativo tiene que ser breve. Y este es breve, absolutamente por naturaleza. Vamos al otro. A ver, lo voy a subir un poquitito. Ojo, Lo subo, borro esto mientras ustedes lo van viendo. Ojo, Es magnífico este verbo, este verso. Nec quicquam Muy bien. nisi pondus iners congesta iners ahí va congestaqueor. Ahí vamos a ver, ahí vamos a hacerlo. Ojo, Entonces, nec, esto está todo trabado. Y podríamos poner acá una cesura, ¿no es cierto? Nec quicquam. Aparte que destaca ese primer núcleo. El segundo porque moles está arriba también, ¿no? Y entonces, ¿cómo sigue? Nisi pondus iners. Y ahí está. Yo no me atrevería a hablar de una trocaica. No me atrevería a hablar de una trocaica. Que sería el destacar el otro núcleo que tenemos acá. A mí me parece exagerado esto. Me parece que si corta con el ritmo que venía de los versos anteriores, que eran todos versos de cesura pentemímera, utilizando
una triemímera y una heptemímera. ¿Sí? La trocaica a mí me parece como exagerada, ¿no? Observen ustedes que él viene trabajando con muchas IES, I, ¿no? Fíjense que trabaja con una EI acá, dos IES y termina con IE, ¿no? Este es un trabajo que es muy interesante ver lo que hace desde el punto de vista fónico Ovidio. Entonces, con esa cesura heptemímera como que hay otro momento, ¿sí? Rítmicamente hablando. Larga porque está trabada, larga porque está trabada. Y acá tengo, no me olvido, de la sinalefa. Y esa O que es larga porque es ¿de qué? ¿Qué es ese orden? Es un ablativo. Por eso esa O es larga. Por eso insistí en lo de idem, eadem, idem. La O del dativo también es larga. Si fuera dativo esto, tendrías eidem. No, pero digo en general el dativo de la primera y la segunda. Sí. El dativo de la primera es un diptongo, por lo tanto es largo. En la O del dativo de la segunda es largo. Puede ser O, E, O. Claro, es maravilloso. Claro. Ustedes empiezan a vislumbrar el trabajo que hace Ovidio, ¿no? Dejó dos AES acá, dos solitas, fíjense, ¿no? Y trabaja con OE y O. Es increíble. Y la última es una E y la primera fue una E. La primera fue una nasal y la última es una nasal. Uno dice, ¿es casualidad? No, estos tipos lo tenían en la No es cabeza. azaroso. No es azaroso. No es azaroso. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos llegado a uno más, ¿no es cierto? Para que veamos el remate de esta suerte de definición y de especificación que él hace con respecto a qué entiende por caos, ¿no es cierto? Fíjense que es Ovidio el que se atreve a utilizar esta palabra que es hesiódica. Lucrecio no la menciona. Lucrecio no menciona porque no considera la existencia del caos. En Lucrecio no hay caos. Hay átomos y hay vacío. Hay seminarrero y hay vacío. No hay esta cosa indefinida. Esto es muy fuerte lo que está haciendo Ovidio. Y señala la relación con la tradición hesiódica. ¿No es cierto? Muy fuerte en este sentido. Pero remata esto porque después, fíjense que hasta este verso que nosotros acabamos de hacer, que es el 9, utiliza un vocabulario que es absolutamente racional. Recién en el verso 10, él va a apelar a referencias mitológicas. Esto lo suele ver la crítica. Porque va a hablar de la existencia de un titán, ¿no es cierto? Va a hablar después de la luna y qué sé yo y qué sé cuánto, desde una perspectiva mitológica. No lo hace acá. Los versos anteriores son versos que plantea a partir de una racionalidad, de un discurso científico. Entonces, hagamos la métrica de este verso, vemos todo esto. Sí. Sí. O sea, entonces es importante distinguir que caos y vacío no es lo mismo. No. Porque tengo la sensación de haber leído alguna traducción en la que a veces por ahí funcionaba como si fuese lo mismo. ¿Que le pusieron vacío? Como una... Perdóname. No, eso, como, no sé si lo mismo, pero por ahí para definir. ¿Que es nada? Claro. Que es nada. Lo que pasa es que el problema de la cosmogonía, ni aún en el Génesis, porque eso es una cuestión ideológica, de pensar que Dios hace
eso en el Génesis bíblico, que Dios hace a partir de la nada. Sí, es nihilo. Ni eso tampoco es defendible. Ni eso tampoco es defendible. No existe ninguna cosmogonía que haga a partir de la nada. Hay un caos, que lo dice muy claramente Ovidio. Es una mole, es una masa, si ustedes quieren traducirlo, que tiene estas características. Tiene peso. No tendrá norma, no tendrá regla, está desordenado, ¿no? Y dice, sí, es una suerte de nada, pero la nada no es el no ser. Y el vacío. Me acuerdo que eso lo decían los viejos maestros, no sé si vos llegaste a hacer con el viejo Carpio. No. No llegaste. No, pero doy clases con el libro de Carpio. Y él Muy te claro, dice, muy claro. la nada no significa no ser, ¿eh? Igual eso es una discusión. Sí, es una discusión. Bueno, él Muy daba compleja. metafísica. Se mezcla ¿no? lo lingüístico con lo filosófico. Claro. Los filósofos han hecho un barullo con eso. Lo mismo pasa que con la cuestión de qué es lo ex nihilo. ¿Qué querés decir a partir de la nada? ¿No? A partir del no ser. A partir del no ser. Lo que pasa es que, desde el punto de vista teológico, decir que allá había algo, ¿qué es ese algo? Y claro. Como un bueno, amigo de Dios al lado. Bueno, Dios claro. es uno solo. Bueno, Claro, bueno. por eso ese es el teológicamente punto. no ¿Y funciona. en Lucrecio entonces? Lucrecio, no hay Dios que intervenga en la... ¿Pero qué sería el vacío? por ejemplo? El vacío es algo existente. El vacío es ese espacio. Ok, claro. Es el espacio por donde se mueven los átomos. Te lo dice claramente. Yo creo que esto lo hemos discutido, que está en la Éloga Sexta de Virgilio. Está en la Éloga Sexta. Por más que acá haya algunos que te digan, bueno, Coleman y Clausen, que te dice, sí, lo que dice Virgilio en la Éloga Sexta es lexicalmente lucreciano, pero no es filosóficamente lucreciano. Con lo cual la Fandal dice, no, es Lucrecio de la A a la Z, el canto de Sileno. ¿No? Acá va a aparecer un Dios, todavía no apareció. Acá va a aparecer un Dios, que es un Dios estoico. Para mí es el Dios estoico. En Ovidio. Pero en Lucrecio no hay Dios, porque dice, los dioses no intervienen en nada. Están ahí en un espacio que no tiene nada que ver con los hombres, ni con la naturaleza, ni con nada. Tuvimos una discusión, me acuerdo que había un profe que vino, que yo me sigo meileando, carteando con él, que es Ruiz Castellanos, que él ha escrito mucho sobre Lucrecio. Y él viene laburando y está intentando, dice, no pierdo la esperanza de editar sobre todo el libro cuarto, que es el libro que trata sobre el amor, ¿no es cierto, Lucrecio? Y él dice, no se puede decir que Lucrecio era ateo. Obvio, no podés decir que Lucrecio fuera ateo. Yo creo que no se le pasaba por la cabeza. No existe el ateísmo en la antigüedad. De ahí a que los dioses intervengan es otra cuestión. Claro, quizás ahí cuando hablaban de ateísmo, como la interpretación de los dioses en lo que estaban diciendo. Claro, igualmente él medio como que defendía, no quería cortarle ese lazo con cierta teología, ¿no? Que bueno, es sumamente discutible. Hemos discutido con Ruiz Castellano, un amor. Yo lo invité en aquel momento a Latín 4 a dar una clase. ¿No empieza Lucrecio hablando de Diana? Bueno, eso, bueno, no. No. De Peus. De Peus, no. Lo cual es toda una alegoría. Con Lucrecio, con Arturo del Diana de Jesús. Claro, sí, bueno. Sí, También Horacio en el Carmen Secular habla de Diana, de los dioses palatinos, ¿no? Bueno, pero esa Venus, ahí nos peleamos con Sergio Antonini una vez, porque nosotros traducimos libido no como placer.
casi se nos muere ahí Sergio con esa traducción. Pero no, yo lo voy a defender hasta la muerte, no hay que hacerlo. Esa idea, esa es la mala propaganda que recibieron los epicúreos, que parecía que estaban todo el día desnudos ahí, no sé, haciendo cosas. De parranda. De parranda, al contrario te diría. Bueno, también hubo alguna otra gente que se enojó con nosotros porque hicimos la traducción de libido como digamos, voluptas como placer. Nosotros dijimos no es eso. Y lo voy a seguir defendiendo. Vamos a hacer Non beneium tarum discor y asemina re. Bien. ¿Y ahí? ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo lo hacemos? Y esto no tengo duda porque está trabado. Breve. Breve, y después. Tome la E y la I como. ¿Y la I qué pasa? Sí, ¿No? sí, Ah, ¿qué es eso? Es una J. Es una semivocal, semiconsonante, por lo tanto, esta está recontra trabajada, ¿no es cierto? Ahí está, yum. Por eso juntas, gente. Claro. Pusimos no bien unidas, no bien juntas. Acá clarísima la idea de la J, ¿no? Yum, tarum, ¿no es cierto? Y ahí tengo la cesura. Nombre de yum tarum. Observen aparte cómo suena ese, ¿no? Yum tarum, ¿no? La presencia de esas U's. Cesura. Discordia, bien. Semina, re. Non beneium tarum, discordia seminare. ¿Estamos? Muy bien. Hacemos algún versito más y nos vamos al descanso. Sobre todo porque quiero que de nuevo vean, ¿no? Vuelve a aparecer una O que si hacemos primero la métrica se van a dar cuenta porque yo hice lo que hice. Y además sigue, ¿no? Hagamos la métrica de esto, a ver cómo resulta. Y miren, ¿no? Si empezás a marcar, ¿no? Tendría que haber marcado también esto, ¿no? Y estas las marqué. Bueno, en ese hace mucho zoom. Es tremendo, es tremendo. Lumina. Claro. A esa lumina va a tener el ictus. Sí. Nullus aduc mundo. Así que teníamos caos toto. Y después, y acá, evidentemente, ¿no? Praeve, Batlum, Minatita. Exactamente, claro. Nullus aduc mundo. Nullus aduc mundo. Praeve, Batlum, Minatita. Bueno, nada, no es muy difícil desde el punto de vista de, piensen que llegamos hasta ese punto, dijimos, donde tenemos esta explicación racional, de especificación racional de ese caos, y tenemos esto, ¿no? Comienza una nueva oración, donde tenemos este verbo praebebat. Observen además el juego que hace con las vocales, ¿no? A, E y A. Hasta allí, o hasta ese momento, o aún, ¿no es cierto? Ese aduc, ¿no? Ningún titán,
Ahora vamos a ver de dónde viene esta idea. Evidentemente, ninguno de los preolímpicos, porque hablar de titanes es hablar de un linaje preolímpico. Esto es un punto interesante, con lo cual volvemos a Hesíodo, ¿no? En esta especie de linaje que hace de los dioses, ¿no? En teoría. Aún hasta allí ningún titán, muy fácil desde el punto de vista sintáctico. Fíjense cómo el tipo ordena o desordena ese sujeto, ¿no? Nullus titan, ¿no? O titan, en realidad, en latín. Nullus es el atributo de ese sujeto. Ningún titán ofrecía o proveía, como ustedes quieran, traducido eso, luces al mundo. Es muy fácil esto. El verbo es praeveo, ¿sí? Y ese mundo es un dativo, el objeto indirecto, ¿no es cierto? Objeto directo, objeto indirecto. Nada, hacemos si quieren esto que yo le pongo acá, ¿no? Forma verbal de praeveo, es transitivo, para que nos quedemos tranquilos al respecto. Después, este sustantivo de origen griego, titan, fíjense el genitivo, titanos, ¿sí? Ambas vocales en el nominativo son largas, o si no, ven la versión, digamos, latinizada, ¿no? Titanus, o titanus, titani, habría que ver, claro, titanus, titani. Si no, nunca, en castellano no diríamos titanes, ¿no? Si esa A deja de ser larga. Ven que le pongo, se trata de una raza divina, descendiente del cielo y de la tierra. Esta es la primera hierogamia, ¿no es cierto? Este primer matrimonio sacro o sagrado que se da entre estos dos órdenes de la naturaleza, que por supuesto acá están personificados o entendidos desde una perspectiva mítico-religiosa. Y se lo suele, acá, estas cositas son sacadas del diccionario de mitología griega y latina o romana, mejor dicho, de Pierre Primar, que él dice que se lo suele denominar de manera genérica a los 6 hijos de Urano y Gea, ¿no? El cielo y la tierra. Bueno, el más joven de ellos, el Crono, del que saldrán los olímpicos, bueno. Y por otro lado, Melón destaca especialmente el hecho de que con esta denominación de titán se alude al sol. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que está queriendo decir que ningún titán es ningún ser que provea de luz a este mundo, ¿no? El sol que es hijo del titán Hiperión. ¿Sí? Bueno, listo. Hacemos un descansito y entonces después seguimos dando. Hemos llegado ahí, tenemos otro verso más, donde hay una clara referencia mitológica, ¿no es cierto? Que aparece la figura de Febe. ¿Sí? Bueno. Y de nuevo nos encontramos con este elemento negativo, ¿no es cierto? Con este coordinante negativo que es Nec. Fíjense cómo en la posición inicial, ¿no? Encontramos Nec, en el siguiente verso Nec. Por lo tanto, eso es una estructura anafórica. Es una anáfora. La anáfora es este recurso fónico de repetir la misma palabra al comienzo del verso. Eso es una anáfora. ¿Y qué encontramos acá? ¿Cuál será el sujeto? De nuevo, prácticamente podríamos decir que el verbo está en posición media. Fíjense que exactamente en el mismo lugar que el verbo praevar, en el verso anterior, exactamente en el mismo lugar.
y con lo cual nos encontramos con la misma terminación, ¿no? Ni que decir que el juego, las vocales son las mismas. Ustedes lo vieron, ¿no? Traebeba juega con EA y acá está reparada, EA. Es impresionante, ¿no? 3 palabras antes, 2 palabras que siguen, la misma terminación. No es chiste, no es chiste. Y como observen ustedes, exactamente igual va a caer la cesura. Un do, crescendo, ¿no? Bueno, sujeto para este verbo reparaba, que por supuesto es un verbo de primera de conjugación. Fue. Por supuesto, vamos a encontrarnos de nuevo con un sustantivo de origen griego, ¿no es cierto? Ahora ya lo vamos a ver. Yo les puse ahí, ese nec es un nexo coordinante copulativo con elemento negativo, ¿no? Antes habíamos tenido nullus y ahora tenemos nec, en el siguiente verso tenemos nuevamente nec. ¿Y qué encontramos? ¿Qué es lo que está modificando a este verbo reparaba? Novacornua, maravillosa. Esas 2 palabras que están como en una especie de arco, ¿no? Porque nova es la segunda palabra y cornua es la penúltima palabra. Fíjense que está jugando también con las mismas vocales. Y aunque ustedes no lo crean, con consonantes semejantes, porque esta B corta en realidad es una semiconsonante y esa U también está en una posición bastante peculiar, ¿no? Y nos encontramos también con una nasal. Así que es magnífico lo que podemos advertir en el juego de alteraciones y de homofonías con las que está jugando el poeta. Entonces, nova cornua es el objeto directo. No se olviden de ese sustantivo cornua, que es un sustantivo neutro de la 4ª declinación, cornus cornus, ¿sí? Vamos con eso. Y tengo crescendo. ¿Qué pasa con ese crescendo? Cada vez que vemos una palabra con MD se nos frunce el corazón. Y está solo. Está solito, exactamente. Gerundio. Eso es gerundio. ¿Y está en qué caso? Ablativo, tiene, ¿no? Podríamos decir creciendo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Viste que en el seminario de Jime estamos viendo metamorfosis. Entonces nos pasó en la traducción de cátedra. ¿Listo? Sí. Entonces yo fui a ver cómo ponían. Componían. Pusieron en cuarto creciente. Sí, obvio. Como una fase. Es porque se refiere a la fase de la luna. Porque, y yo Claro. Pero está demasiado interpretado. Diría que está. ¿No? Se fueron un poco. ¿Se fue un poco? Sí. ¿Qué significa el cuarto creciente? Al crecer. Sí. Al crecer. Está hablando de los cuernos de la luna. Evidentemente, ¿no? Ustedes vieron la representación. Evidentemente, Ovidio está apelando a las representaciones plásticas sobre la luna que tiene que arriba. ¿Ustedes la vieron alguna vez? ¿Alguna representación? Hay un maravilloso cuadro que está en nuestro Museo de Bellas Artes, que es Diana captada, ¿no es cierto?, por acción, ¿no? Entonces es un fabuloso cuadro donde aparece Diana desnuda, ¿Que un fondo azul, así oscuro? Está en la colección de los Guerrico, que era estos que son considerados como los primeros acopiadores de arte, podríamos decir, de época rosista, y que si vos vas al Museo de Bellas Artes, entras y vas a la derecha hasta el fondo, ahí está la sala, tal cual lo tenían los Guerrico. Entonces todo rojo al fondo, porque los tipos eran federales hasta la muerte, y es chiquísimo
600 cuadros en las mismas posiciones que lo tenían en su casa. Los tipos eran no solamente acopiadores, sino que los tipos deberían comerciar. Y está esta Diana captada, están ahí los perros, evidentemente está relacionado con acción, esto con ese episodio, y ella está desnuda, ¿y qué tiene en la cabeza? La media luna, que representa que los cuernos, en realidad, ¿no es cierto? Sabemos que Diana es la representación terrestre de la luna, ¿no? Entonces, la idea es acercarse lo que más podamos al latín, ¿no? La vieja frase de Mitrofi Schoeder, ¿no? Lo más cercano al latín en el mejor castellano posible. Sin agregar en exceso, acá ya tenemos que agregar. Podríamos decir ni creciendo, ¿no? A mí no me gustó mucho podemos mantener el gerundio. Entonces yo le di un matiz a este gerundio, interpretándolo con un carácter temporal, ¿no? Ni en el crecimiento también podríamos traducirlo como si se tratara que se podría traducir el gerundio, porque lo es un sustantivo. Lo es. Entonces, yo mantuve, y Febe, ni creciendo, por ahí podríamos ponerlo, si quieren, renovaba nuevos cuernos. ¿Sí? ¿Estamos? Parece demasiado lo que hace Cátedra. Y les digo, revisen por ahí que yo les recomendé, que también se lo pueden bajar, el de Gredos. El de Gredos, que tiene un proemio impresionante. Impresionante. Crescendo es circunstancial de modo. Sí, o si querés de tiempo, de modo también podría decir, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues yo lo pensé casi, me parece que da más para una temporalidad que para una modalidad, ¿no? Pero se refiere, y ahí el comentario que yo les hago abajo tiene que ver un poco con nosotros, bueno, nada, gerundio, el ablativo, del verbo cresco, lo que ustedes ven acá. No me la juro. Obviamente, sustantivo de origen griego, lo vemos en ese nominativo, eso es nominativo. Fueves, ¿sí? Y por supuesto, ambas sílabas largas. Ese OE, en realidad, está latinizado a través de un diptongo, y si no estuviera latinizado, lo consideramos como una sinícesis. En griego es OE, digo. Yo habría que buscar si eso en griego, Habría que buscar si es así en griego. Yo no lo busqué en griego, lo confieso. Lo que sí resulta interesante que se trata de una titánide, algunos hablan de titánides o de titánidas, ¿sí? Digamos que en este sentido Ovidio se mantiene coherente en relación que él habla de un titán indefinido, genérico en el verso anterior, y acá habla también de una titánide. Más tarde identificada con la diosa lunar, de ahí su denominación como la brillante. Es Foibe. Claro. Foibe. Fobos. No, Fobos es miedo, es terror. ¿Cómo es? ¿Lo buscaste en griego? Sí, Foibe. Ah, Foibe, Foibe, ahí, claro. Con eta al final. Sí. Se abre en latín. Y es la madre, miren esto, que a mí me pareció muy interesante poner esto. Es la madre de Leto. Es decir, abuela de Apolo y de Diana. O Artemisa. O Artemis. Y antes era, o sea, ahora se nombró a la luna y antes al sol. Exactamente. Pero digamos, meandro, laberinto que nos propone el poeta, bueno, habla de su trabajo con la mitología, que es divina no es Fantan, es
Siogas, que yo se los mencionaba el otro día, que dice, para la época de Ovidio, la mitología o esto de recurrir a la mitología para leer, por ejemplo, para enterarse de todos estos chismes, era como la Wikipedia del momento, ¿no? Los catálogos de dioses y de otras yermas. Bueno, nada, y ahora sí, entonces sigamos con el versito que nos quedaba y después hacemos la métrica de otros. Bueno, fíjense que de nuevo tenemos, es impactante lo que hace en este verso. De nuevo vamos a encontrarnos con una O donde van a ver ustedes que cae la cesura, la terminación igual, la misma colocación del verso. En este caso, sí, 2 primeras palabras y 3 después. Pero desde el punto, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la ubicación, es más o menos igual. El mismo juego de vocales, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Y si voy hacia arriba también, ¿no? La presencia de esa IU la vemos igual antes. ¿Qué nos encontramos acá? Dice, ni la tierra tendría en el aire distribuido alrededor. ¿Qué quiere decir entonces si yo hago esta traducción? El sujeto, el único sustantivo que está en nominativo es telus, teluris, ¿no es cierto? El verbo ya lo sabemos, tendría. Después dice inaere. ¿Sí? ¿Cómo? Inaere y confuso. Sí, pero fíjense lo que hace Ovidio, cómo, ¿no es cierto? Cómo saca, ¿no? Pone en primer lugar ese adjetivo participial, ¿no? Que resulta bastante difícil traducirlo. No nos olvidemos que tenemos ese prefijo, esa preposición que es kirkum, y el verbo es fundo. ¿Sí? Fundo. Yo lo que les puse también, atención, con este sustantivo, ¿sí? Bueno, acá les pongo todo el enunciado de este verbo. Cuidado con esto. Cuidado con ese sustantivo aere que tenemos acá. Es un sustantivo de origen griego que se enuncia, miren ustedes, aeris, donde las 2 primeras vocales son largas, porque en griego es alfa, eta. Y no son dictón. No, jamás, porque la eta no constituye dictongo nunca. En el nominativo, ojo, puede referirse al aire como que este es uno de los grandes problemas, porque después nos vamos a encontrar con la palabra que vamos a tener que traducir por éter. El éter no es lo mismo que el aire, ¿no? Es todo otro problema esto, ¿no? Es lo que llaman el quinto cielo, ¿no? Me parece que es entre los aristotélicos. Puede referirse al aire como sustancia, uno de los 4 elementos para los antiguos filósofos. Puede ser también un equivalente del cielo. Todo un problema eso, todo un problema. Bueno, gente, esto nada, no es para nada difícil. Lo que tenemos acá es simplemente un sujeto con un verbo y un ubi y nada más. Lo único que tenemos que tener cuidado es esta anástrofe que nos está planteando el poeta. Lo que sí, entonces hagamos la métrica de estos 2 versos. Que además, observen ustedes la presencia de estas 2 C, ¿no? Que las tengo también acá arriba, ¿no? A ver, gente.
muchachas acá. Dale, vamos. Nek Kilkun Puso. No, el otro. Nek Nowake Crescendo. Perfecto. Reparabat Cor. No. Nek no va crescendo. Sí. Reparabat Cornua Fuere. No se olvide porque es un verbo de primera conjugación. Por lo tanto, esa penúltima A, comenzando por supuesto de la derecha, es larga porque es la vocal temática. Eso no se lo olviden porque es fundamental. Nek no va. Esta A es breve porque está concordando con esta A que es breve. Neutro, plural, la A es breve, del nominativo al acusativo. ¿Sí? Esas cosas que nosotros repetíamos, yo no entendía. Decía, ¿pero qué sirve esto en latín 1? Van a ver si ustedes siguen, obviamente. ¿Cuándo es que tenía sentido esto? Nek no va crescendo. Y entonces, y ahora sí, repara. Pat cornua fuere. ¿Estamos? ¿Sí? Por supuesto que la última A, desde ya comenzando desde la derecha, es larga porque está trabada, ¿no es cierto? Si no es breve. Ya sabemos que las terceras personas del singular siempre son breves. Y lo que sigue... Nek Kilkun Puso. Pendebat in aere telis. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo. Nek, Kilkun, Fusó, con lo cual se da, ¿eh? ¿Sí? Pendebatin. ¿Sí? Y acá, cuidado. Larga, breve. Recuerden que es aeris. Por eso distinguí que era solamente en el nominativo las dos vocales son largas. En el genitivo la primera es larga y la otra es breve. Si ustedes dejan esta como si fuera un diptongo, sonaron, le falta una sílaba. Y la acentuación Y es medio difícil, en para prosodia. nosotros. Tenés que hacer aereterus. No, digo la acentuación de la palabra no estando en el verso, o sea, sería Aeris. aer, Aeris. se vuelve drújula. Sí, se vuelve fructural. Exactamente. No, porque si uno piensa que la segunda es larga, como Claro. es aeris. Claro. Cuidado porque después tenemos otra palabra como es cobre, que es aes. Y ahí es otra cuestión. Genitivos, Ahí la la palabra, claro, no es, es una palabra latina. Esta proviene de una palabra griega. Aereterus. Nek Kilkun, Nek no va crescendo. Miren ustedes qué impactante, ¿no es cierto?, el trabajo que hace. Pendebat y Reparabat sigue trabajando con EA como trabaja arriba, ¿no? Entonces, ni la tierra pendía en el aire, se sostenía, si quieren, en el aire, distribuido alrededor, y entonces ahora sigue. Imagínense que esto que está diciendo Ovidio, bueno, está de alguna manera hablando sobre ciertas teorías gravitacionales, ¿no? Que ya de esas hablaba Lucrecio, ¿eh? De esas hablaba Lucrecio. Tanto es así que hay un texto de Newton, bueno, hay varios textos de Newton que remiten a Lucrecio, ¿eh? La teoría gravitacional de Newton remite a Lucrecio.
Y hay un texto sobre imanes, sobre magnetismo, escrito por Newton, que por supuesto remite a Lucrecio. Está en latín, Miren qué trabajo hay, para que alguno se dedique a eso. Entonces ahora está hablando de esta tierra que, bueno, todavía en realidad casi es como que hay como una especie de anacronía si nos ponemos a pensar, porque todavía la tierra no está definida, ¿no? Acá tenemos que pensarla como elemento. Yo no sé si la tierra la podemos pensar como si fuera un orbe, o por lo menos es algo anacrónico planteado por el poeta, ¿no? Y acaba de decir, piensen que Deus es el sujeto que nosotros tenemos allá arriba, ¿no? Y acaba de decir ponderibus librata, ¿sí? Ponderibus librata suis. Quiere decir que estamos ante una construcción de participio subjetivo, ¿no es cierto?, cuyo núcleo es librata, que es un participio perfecto pasivo. Y yo lo pensé como si fuera un complemento de causa eficiente de este ponderibus suis, ¿no? Piensen que no hacía muchos versos antes que hablaba de pondus, y acá tenemos ponderibus, ¿no es cierto?, en ablativo, equilibrada por sus pesos. Y ahora tenemos una nueva referencia mitológica entre los dos, entre lo que queda de ese hexámetro y el hexámetro siguiente. Fíjense que es muy interesante que habla de las luminarias celestes que todavía no han aparecido, haciendo referencia a dioses. Y lo mismo cuando haga referencia al mar, que está representado acá por Anfitrite, ¿sí?, que es la esposa de Neptuno. Entonces, de nuevo tenemos un sustantivo griego, ¿no es cierto?, acá, este Anfitrite, que está en nominativo, ¿sí? Nuevamente tenemos este nec, que yo les marqué acá, que está funcionando anafóricamente para ir uniendo los distintos sujetos, ¿no? Entonces dice, mi Anfitrite había extendido. ¿Por qué pongo yo había extendido? ¿Dónde está ese verbo? Porrexera. Porrexera. ¿Sí? La X, que es la marca, la señal de que estamos en un perfectum, y evidentemente era propio de, sobre todo de un tiempo secundario, ¿no es cierto? Tercera persona del singular del pretérito perfecto. Y por supuesto, bueno, es el verbo transitivo, donde tenemos ese objeto directo. ¿Dónde está el objeto directo? Braquia. Braquia, ¿no es cierto? Yo le agregué sus, bueno, podría ser los brazos. Y podemos pensar en un qua, a través de, por, a lo largo de, ¿no? Esto, longo margine terrarum, ¿no es cierto? No se olviden que el qua puede ser construido con ablativo solo, ¿no es cierto? Sin preposición. Muy bien. Yo puse el margen, borde de la tierra, ¿no? Con lo cual volvemos
a esta insistencia de los 4 elementos, ¿no? Es decir, no podemos desprendernos de lo empedócreo, por ejemplo, bueno, estas relaciones que también nos marca Elaine Fandam acerca de lo onérico que es esta tríada de tierra, aire, mar. Pero también nosotros podemos pensar Titán, que es el sol que nos remite también al fuego. Después igualmente va a hablar con todas las palabras de los 4 elementos. Muy bien, entonces hagamos la métrica de esto. Y esa es la primera parte del examen, que está clarísimo dónde van a caer las cesuras, porque el tipo viene hablando de arriba, de Satelus, y después va a hablar del mar, representado míticamente por Anfitrite, y les va a marcar dónde termina esa referencia, y va a aparecer otra colocando después el NEC. Entonces, ponderibus, librata suis. Exactamente, nembraquia longo, ponderibus, librata suis, nembraquia longo, margine terra lumbo rexerat Anfitrite. ¿No? Es decir, no podemos de alguna manera terminar ahí porque evidentemente hay un encabalgamiento. Longo margine terrarum, longo margine terrarum, y ahí voy a encontrar la cesura. Correxerat Anfitrite, ¿sí? Ponderibus librata suis. Miren cómo acá usa, aprovecha BR para poner una hilaga. Tendríamos que confirmar si la I no es larga, ¿no? Por naturaleza. Nembraquia longo. ¿Cuál el I? Y acá. Ah. Pero podría ser una larga por naturaleza. Lo que sí resulta interesante cómo juegan con IU y acá UI, ¿no? Ponderibus, librata suis, en ambas cesuras, ¿no? Acá podemos pensar esta cesura, con lo cual deja ahí librata con el medio enmarcada las 2 cesuras. Triemimera, heptemimera. Y en el siguiente, margine terrarum. Correxerat Anfitrite. Observen cómo el encabalgamiento se corta recién donde termina la estructura, que es enterrarum, ¿no? Donde vamos a colocar la cesura, ¿no? ¿Alguna duda, gente? ¿No? Se dan cuenta que desde el punto de vista sintáctico, por ahora no tenemos tantos problemitas. Acá les pongo, vean este verbo porgo, ¿no? Que también puede ser porgo, ¿no? El hecho de que es ahí breve, en posición, en posición media, en posición interna, al ser breve puede evidentemente llevar a esta síncopa. El otro día me fijé de cuál puede ser el infectum de coepis, lo que dice, por ejemplo, el ouro, que puede venir de apio o apicor. Esa A breve convertida El reemplazo de coepi en el infectum es incipio, ¿no? Apicor o apio. Pero digo, con el mismo significado sería inquipio, ¿no? Inquipio, sí, claro, pero vos fíjate que viene de capio, ¿no? Claro, sí. Viene de capio eso. Sí. Sí.
Y el matiz de apio o apiscor, sí, tiene que ver con esto de entrar en acción, algo así, pero no es lo mismo que comenzar, ¿no es cierto? Bueno, esto que les decía, que anfitrite, fíjense, un nombre absolutamente griego, fíjense el genitivo, ¿eh? Y es magnífico lo que encontramos acá, claro, lo que dice Grimal, ¿no? La que rodea el mundo, que es lo que nos va a decir Ovidio etimológicamente, está respondiendo. Además, anfi es la preposición que el griego lleva a la idea de rodear, ¿no es cierto? Hija de Nereo, por lo cual es una de las Nereidas, esposa del Poseidón Neptuno, pim, pim, pim. Bueno, ahí tiene la cosa interesante de que, bueno, estaba hablando de la que rodea el mundo y antes estaba hablando del aire que estaba difundido alrededor del Es impactante. Sí, como que ¿Cómo hace te da la palabra círculos. circunfuso, que es latina, con ese circum, y ahora tenés anfitrite con ese anfi, que remite claramente a la palabra griega? Es impresionante. Impresionante. Y bueno, una última cosita, y ya nos estamos yendo a partir de este verso 15, donde va a comenzar, esperen que voy a borrar, va a comenzar una comparativa. Y fíjense, claro, uno dice, tengo ut y me agarra un ataque de locura. Por supuesto que esto está separado, ustedes van a encontrar que dice ut, pues. Este es un buen crítico, es decir, eso es lo que está funcionando como nexo coordinante con lo anterior, ¿no? Y aparece ut, pero lo que yo inmediatamente tengo que mirar es el modo verbal. El modo verbal es indicativo. Y en el verso siguiente, ¿qué es lo que aparece? Sic. Que eso está funcionando como el reforzador, ¿no es cierto? La relación ut-sic, que es propia de lo comparativo. Acá hay una comparación. Bueno, nada, y nos vamos. Y como si nos faltara algo, ¿no? Miren, esto que nos decía la infanta, ¿no? Tierra, mar, aire. Fíjense cómo lo desarmó arriba, lo refirió desde una perspectiva mítica, más o menos, y ahora lo vuelve a reunir. Bueno, es como para que uno se entretenga con todo este tipo de juegos, ¿no? Es como que amplifica y después resume. Hay un nombre para esa figura, ¿no? Porque esto no deja de ser una figura retórica. Bueno, gente, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí?